Muy bien, vamos conectados con el doctor Castañeda Serrano. Vamos a preguntarle qué es lo que le parece de los últimos resultados de las elecciones. Doctor Castañeda. Conversar con usted y conversar con su audiencia, reflexionar un poco respecto de nuestra preocupante, cada vez más preocupante realidad nacional, ¿no? Bueno, doctor Castañeda, a usted ¿cuál es su... qué me habían parecido los resultados? Bueno, un motivo más de preocupación, ¿no? Yo tenía la esperanza, aunque esta esperanza la perdí mucho después de escuchar los debates, porque lo que nuestro país necesita es un estadista con visión de futuro, ¿no es cierto? Que no se deje manejar exclusivamente por la ideología, sobre todo por una ideología radical, sino que conozca la realidad y la haya analizado de tal manera que encuentre soluciones adecuadas, sobre todo soluciones pensando en nuestra realidad. Ya basta de traer soluciones jurídicas de otras realidades sin pensar si resultan adecuadas para aplicarla en la nuestra, para aplicarla en nuestra realidad nacional, ¿no? Y esa es la gran preocupación, de que el resultado de estas elecciones, siendo sincero, para mí no satisface mis expectativas. No considero que podemos pensar en un futuro diferente, ¿no? Porque ninguno de los dos candidatos considero que reúne las condiciones para asegurar un futuro digno en nuestra sociedad, ¿no? Doctor Castañeda, queremos preguntarle a usted, que es un catedrático muy querido de la San Marcos y también sobre sus precisiones, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora los peruanos? Porque tenemos ya dos candidatos, dos virtuales candidatos. Bueno, ya el profesor Castillo de todas maneras va a la segunda vuelta, igual que Keiko. Entonces, hablamos de el lado de la izquierda, hablamos de Fujimori al lado de la derecha, si se puede decir así, y hablamos de ya las negociaciones que están haciendo para poder captar los votos, cada uno de una manera diferente. Tenemos a Keiko Fujimori, que su hermana Sachi ayer le llevaba los tomatitos de la huerta ¿Aló, nos escucha? Hablábamos de que ayer, por ejemplo, le llevaban para que deguste a Keiko Fujimori los tomatitos de la huerta del Alberto Fujimori, del expresidente, ¿no? Y hablamos de, por el otro lado, del profesor Castillo, que en la mañana hace que el periodismo esté detrás de él, captando, por supuesto, la atención. Pienso que eso es lo que al fin y al cabo le gusta ver al poblador del Perú, ¿no? Digamos, cortando la hierba del campo, yendo a ver lo que viene a hacer el ganado, que a la final es el Perú profundo. Pero ¿usted cree que sea viable que exista algún tipo de concertación de las fuerzas políticas, sobre todo anteponiendo los intereses personales como para que den paso al Perú? Y que, mi amiga, las circunstancias lo exigen, ¿no es cierto? Hoy más que nunca los políticos deben, conforme he manifestado con anterioridad, abandonar ideologías radicales, absurdas, y pensando en el interés de nuestra sociedad, pensando en los problemas nacionales, unirse. La única solución para nuestro país es que las fuerzas políticas lleguen a concertar, lleguen a negociar, y actuando con la mayor sinceridad, con la mayor objetividad, encuentren las soluciones más viables para los requerimientos urgentes en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto educativo, si es que queremos
construir una sociedad diferente, si es que queremos salir del entrampamiento en que nos encontramos, ¿no? No queda otra alternativa, tiene que haber una concertación de las fuerzas políticas. Doctor Castañeda, hablamos de los dos candidatos con el mayor porcentaje de antivotos y que, digamos, este Tsunami Castillo llegó para sorprender a muchas personas, aunque ya en los medios de prensa ya lo sabíamos, que la situación estaba de que llegaba y llegaba. Primero, segundo, llegaba el profesor Castillo. Y ahora vemos una Keiko Fujimori que, a pesar de que está en procesos actualmente y que sobre ella penden varias acusaciones, varios procesos, etcétera, quizás en algún momento, como dicen, si llega a ser presidenta, ¿qué le parece a usted? Terminado el periodo, ya podría ser, digamos, se le podría aplicar la sanción correspondiente. ¿Usted, como ex magistrado, le parece viable? Es decir, tenemos en este momento una candidata que tiene el proceso, que tiene los procesos, no es que quizás se inicie el proceso como en el caso de Vizcarra, al menos el último, en el caso de Vacunagate, sino en el caso de Keiko sí tiene el proceso. ¿Usted sobre esa candidata, o en todo caso sobre todo el contexto, qué le parece, doctor? Mire usted, yo creo que un político, sobre todo un político, no solo debe prometer honestidad, transparencia, no es cierto, sinceridad, sino que debe de adoptar una conducta, un comportamiento que asegure a la sociedad que su comportamiento va a ser así efectivamente. Respecto de esta candidata hay muy serias dudas, ¿no es cierto? Por más que últimamente ha tratado de transmitirnos un arrepentimiento respecto de la conducta que han venido adoptando en el Congreso sus representantes, los representantes de su partido, y esto existe la gran duda de que está inmersa en un proceso penal con una acusación por la cual el fiscal está pidiendo que se le aplique 30 años de prisión. Entonces, la pregunta es, ¿se dan las condiciones para creer que si llega a la presidencia va a garantizar que el sistema de justicia va a actuar independientemente? La va a juzgar con la más absoluta independencia? ¿La va a juzgar con la más absoluta objetividad? Mire, ahí permítanos la licencia de dudar, ¿no? De dudar. Por lo menos hay una mancha ahí, hay algo que no nos deja creer en que va a ser una absoluta garantía para que el sistema de justicia actúe objetivamente, actúe independientemente, ¿no? Así es que por ahí hay serias dudas, ¿no? No nos da no podemos seguir los actos de corrupción. De hecho, es decir, hemos visto un comportamiento, ¿no es cierto?, casi permanente en cuanto han estado en el Congreso. Hoy vuelven al Congreso nuevamente, y no solo al Congreso, sino hay la posibilidad que vuelvan al Ejecutivo. La pregunta es, ¿cuáles los hechos, cuáles son los hechos, cuáles son los sustentos que nos permitirían creer que absolutamente han cambiado y que podamos elegirlos y que van a luchar por combatir la corrupción, por lograr la fortaleza de las instituciones como el Tribunal Constitucional, como el Poder Judicial, como el Ministerio Público, como la Defensoría del Pueblo, instituciones que indudablemente han estado intervenidas, ¿no es cierto?, durante su gestión, en el Congreso, como congresistas. Ahora, ¿qué nos asegura? Que eso no va a ser así si es que asumen el gobierno, si es que asumen el Poder Ejecutivo y también van a tener presencia en el Congreso, en el Poder Legislativo. La verdad que no nos da la tranquilidad, no nos da la seguridad para poder superar estos momentos difíciles por los cuales viene atravesando nuestra nación y para superar todos estos problemas que tenemos, ¿no? Todos estos graves problemas que tenemos.
Eso es lo que tenemos nosotros en este momento, un primer y segundo puesto, doctor Castañeda. Esperemos pues que en este momento las fuerzas políticas, por alguna, no sé, caridad del destino que pueda hacerse piaden del pueblo peruano y que tomen conciencia de la grave situación de las miles de personas y que no queremos que sean millones de personas, de millones de peruanos que fallezcan. Estamos viendo que algunos viajan a Estados Unidos para poder obtener que le apliquen la vacuna Johnson & Johnson, que hoy día de hoy ya ha sido vetada, al menos por unos días hasta que se vea el tema de los coágulos, la trombosis, etcétera, cerebral, que estaría dándose en muchísimos casos, y no puede ser posible que el mismo poblador del Perú profundo esté en esta incertidumbre. Doctor Castañeda, como siempre, un placer tenerlo en el programa, todo un lujo. Un placer, doctora, y permítame una última reflexión. ¿Cómo no? Respecto al candidato Pedro Castillo. Conocemos que ha mantenido un contacto, una cercanía con gobiernos como el de Maduro, con gobiernos como el de Cuba y entre otros países. Conociendo estos antecedentes, nos preocupa muchísimo que dentro de su plataforma de trabajo, dentro de sus planes, diga que va a renunciar, que va a apartarse del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no es cierto? ¿Eso qué implicaría? Implicaría que el artículo primero de nuestra Constitución, aún vigente, quedaría en la más inseguridad para los efectos de su plena vigencia. Nuestra sociedad ha aceptado que el valor más importante, el derecho más importante son los derechos humanos. El valor dignidad humana, y para eso necesitamos que se nos asegure, que se nos garantice que se nos van a proteger los derechos humanos. El tema es que si cuestionamos el Pacto de San José de Costa Rica, estaríamos renunciando a un sistema de protección internacional de los derechos humanos, ¿no es cierto? Por los antecedentes, esto preocupa. Y es más, si a esto agrega la expresión de que cerraría el Tribunal Constitucional, y por último, la amenaza de que cerraría el Congreso. Esto implicaría un retroceso jurídico de nuestra nación a situaciones más críticas, ¿no es cierto? No habría absolutamente ninguna garantía que podríamos salir de la problemática en la que nos hemos encontrado. Yo espero que el candidato Pedro Castillo reflexione respecto de estas promesas efectuadas, ¿no? Que analice que, dado las circunstancias, los momentos actuales, no es lo mejor. En todo caso, primero que convoque a la población para que exprese su parecer y atienda los requerimientos de la población, pero de la población más consciente, de la población que puede apostarle las ideas más recomendables, que no sacar provecho del gran resentimiento social que existe en los sectores donde él ha hecho su propaganda y que desde luego han tomado sin mucha reflexión como válida su propuesta de renunciar a la posibilidad de convivir en un Estado constitucional, social y democrático de derecho. Un Estado en el que nuestra Constitución garantiza, nos brinda los medios como para poder asegurar la posibilidad de que los seres humanos vivamos en dignidad. Esto es, con plena protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Lo que sucede es que hay que darle a nuestra Constitución una aplicación práctica. Hay que establecer los medios
Pero aquí, por lo contrario, Muy buena en lugar reflexión, de doctor. decir que se le van a crear medios para asegurar la plena vigencia de la Constitución, por lo contrario, va a impedir. Entonces, la reflexión sería invocar al diálogo y sobre todo meditar nuevamente, ¿no? Reevaluar lo que se dijo en la campaña y lo que en este momento es lo viable y lo necesario, porque usted, señor profesor Castillo, si desea ser presidente de la República, pues tiene que entender que el Perú no son los otros países que usted menciona. El Perú, como usted bien lo dice, tiene está establecido por regiones, tiene una realidad y una problemática diferente como la que usted ha vivido y como la que usted pregona. Entonces, bajo ese contexto, y si usted sabe, al margen que usted venga y es mi reflexión, doctor Castañeda, al margen que usted venga de un lugar muy lejano y que sea comunero y que sea rondero, yo también soy comunera, yo también soy secretaria de la Comunidad del Pueblo de San Miguel, aquí en Canta, soy secretaria de la Junta de Regantes en Canta, y también soy comunera y soy del pueblo, lógicamente, porque soy una autoridad en el pueblo acá a 2 horas de Lima, pero tengo que tener mirada reflexiva, y cuando yo participo en las reuniones de la comunidad campesina, que es una vez al mes, entonces lo hago con la coherencia, porque a veces no todos tenemos, digamos, el nivel de cultura de cierto modo. Así como yo puedo ser ignorante en el labrado de la tierra, a pesar de ser comunera, porque nunca he labrado la tierra, pero he estudiado algo, derecho. Al igual yo traslado mis conocimientos, igual usted, asesórese para que pueda tener una visión más reflexiva, y de esa manera, si usted llega a ser, porque así es la democracia, presidente de la República, entonces usted puede ser un buen presidente de la República con el soporte de la experiencia que tiene de ser campesino, rondero, autoridad en su pueblo, y no, doctor Castañeda, y con el soporte de los profesionales que tienen que guiarlo y decirle esto va y no va. Y por el otro lado, aquellos que entran por la izquierda o otros que entran por la derecha y se quieren volver por la izquierda, porque así es aquí, cuando alguien gana en las encuestas, entonces, alguien gana, ya no gana en lo que viene a ser el mismo tema de la elección, todo el mundo quiere entrar por la ventana, uno es de izquierda, de derecha, de centro, ya no, así no son las cosas, señores. Ustedes tienen que apostar por el Perú, porque la casa donde ustedes quieren entrar se llama Perú. Los radicalismos ideológicos nos están haciendo mucho daño, mi amiga. Los extremismos ideológicos nos están haciendo mucho daño. Aquí tenemos que pensar en el país, tenemos que pensar en nuestra realidad y pensar en soluciones adecuadas para nuestra realidad, ¿no es cierto? Muchas gracias, doctor Castañeda, un placer tenerlo acá en el programa. Encantado, mi amiga, encantado. Gracias por esta oportunidad para reflexionar nuevamente con su audiencia. Gracias.